Este es el Hotel Meliá Internacional de Varadero, el más caro de todos y del que tanta gente habla año tras año. Vamos a hospedarnos en él, evaluarlo completamente y compartir nuestra experiencia contigo para aclarar todas las dudas. Quédate en este video y conoce la verdad. Quiero más fiesta y alegría en mi vida. Estamos frente al hotel más caro de Varadero, en Meliá Internacional, y vamos a pasar los siguientes 3 días aquí y documentar toda nuestra experiencia para ti. Vamos a comprobar de una vez por todas si al ser el más caro es el mejor de Varadero o son ciertos todos esos rumores de que si está lleno de cucarachas, de que si no sirve la comida. Es ahora. Lo primero que tienes que saber es que en este hotel hay 2 experiencias que puedes reservar. Está la clásica, que es la estándar, que ya de por sí es cara y que te da acceso a una parte de las instalaciones del hotel. Dígase restaurante, buffet, bares, piscina, etc. Y está la experiencia VIP que se llama The Level, que como su nombre lo indica, ya eso es un nivel superior. Porque además de las instalaciones del nivel clásico, tienes acceso a servicios, instalaciones y comodidades adicionales de mayor exclusividad. Que si la experiencia clásica es cara, ya esta es para jeques, Cristiano Ronaldo y mis primeros. Bueno, nosotros a pesar de no ser esos 3 tipos de personas, vamos a disfrutar de esta experiencia VIP de Level. O sea, que tendremos acceso a todas las instalaciones del hotel y así al final podremos comparar ambas experiencias y decidir cuál es la mejor elección para ti o si te recomendamos irte para otro hotel. No saben las ganas que teníamos nosotros de poder venir a este hotel. Ya que disfrutaremos de la experiencia de Level, empezaremos por decirte que esta se divide en 2. La de Level Familia, que admite niños, y la de Level Solo Adultos, que esta última está en un edificio independiente. Esa es la que disfrutaremos nosotros y nos dijeron que es la mejor de todas, porque este edificio es el que mejor confort y privilegios ofrece supuestamente. Aunque si te soy sincero, por mucho que tratamos de imaginarnos esos placeres, la expectativa no tuvo nada que ver con la realidad. También queremos que sepas que vamos a ser bastante rigurosos con la evaluación de todo, porque con el precio que tiene el hotel no se admiten fallos. Evaluaremos las habitaciones, los servicios, la comida, la atención, la coctelería, la temperatura de la arena, todo. Van a ser 3 días intensos y esperemos que el resultado sea satisfactorio. Y desde nuestra llegada, contamos con el primer beneficio de ser de Level, y es que tuvimos un área de recepción privada para hacer el check-in. Esta área se encuentra dentro del edificio que es solo para Level adultos. Y déjame decirte que estar en este edificio es como estar en un hotel totalmente diferente. Ya verás por qué. Para empezar, el nivel de belleza, de detalle, el lujo y el confort de esa recepción no tiene nada que ver con la principal del hotel. Desde que entramos, nos trataron como reyes. Imagínate que normalmente en los hoteles de Cuba no te dejan entrar antes de las 10. Y en la mayoría, para hacerlo, tienes que pagar un plus. Y además de eso, la habitación casi siempre te la dan a las 2 o a las 4 de la tarde. Bueno, nosotros llegamos a las 9 y desde las 9 nos pusieron nuestras manillas doradas y nos dieron la habitación. Por si te lo preguntas, los huéspedes estándar, los huéspedes de Level Familia y los huéspedes de Level Adultos tienen un color de manilla diferente. Pero otra de las ventajas del edificio de Level es que los horarios de los restaurantes son más abiertos. Y como estábamos a tiempo, antes de subir a dejar las cosas en la habitación, aprovechamos para entrar a desayunar al restaurante principal, que está justo al lado del lobby. Y aquí el nivel continuó subiendo. Mira, este restaurante se llama Mosaico. Está lindísimo, muy lujoso y la vista da hacia una piscina. Ya hablaremos de eso. Lo que no sabíamos es que al ser a la carta, todo tendría un nivel de presentación y elaboración superior y la calidad, obviamente, nos sorprendió. Para ver la carta, tienen este QR en cada mesa, que también estará presente en todos los restaurantes que te enseñaremos. Una vez que lo escaneas, te abre una página donde están todos los restaurantes del hotel y el menú de cada uno de ellos. Bueno, empezamos con un café que estuvo riquísimo. Luego pasó un camarero con una bandeja de panes y mantequilla por cada mesa y escogimos el que quisimos. El pan bien calentico y suave. Sammy se pidió un yogur de fresa con cereal, que eso para ella es la vida misma. Yo también me pedí un yogur y como principal nos pedimos unos huevos Benedict, que hace poco supimos de su existencia por primera vez y nos quedamos con las ganas de probarlos. Y tal como nos imaginábamos, están riquísimos. También pedimos un sándwich de jamón y queso y por si fuera poco, unos crepes con Nutella, que al no haber Nutella nos lo dieron con miel. Pero vaya, todo muy rico.
¿Viste lo fuerte que empezamos? Ese es el Cuban Power, que vamos a los hoteles con la ayuna de años acumulada. Y nada, terminando el desayuno, ya yo estaba loco por subir a ver mi habitación por un motivo especial, pero por gusto. Todavía no me tocaba, porque Sammy quería tomarse fotos antes de cambiarse de ropa. Así que en esta área tan linda del hotel, me tocó Prisma bajo el sol. No tengo que decirte que en todo el tiempo que pasamos en el hotel, fueron en total más de 1000 fotos literalmente. Y como yo sabía lo que me esperaba, la castigué un poquito con su propia medicina. Uy, ¿No te gusta esta onda de venir, tomar el sol, No. así, estar así el día entero bajo el sol? No. Pero este lindo sol así en la playa, ¿no te gusta esto sí? no. Vamos a estar así 2 horas aquí No. tomando el sol. Pero si no hay nada más lindo que eso. Este tremendo sol y pedimos un té bajo este sol. 2. Y un buche de ron. Bueno, ahora sí, vamos a ver nuestra habitación. Está en el 6º piso y en lo que subimos aprovecharé para decirte que en este hotel, como en casi todos, hay muchos tipos de habitaciones que van mejorando de acuerdo al precio. Estas habitaciones van desde la clásica normal con vista al parqueo hasta un super penthouse, que la noche cuesta lo mismo que nuestra house. Bueno, dentro de todo este rango de habitaciones, la nuestra fue una de las mejores de todo el hotel. La Junior Suite Vistamar de Level Adults Only. Así fue nuestro asombro cuando entramos. Por mucho, la mejor habitación de hotel en la que hemos estado. Muy lujosa, cómoda y con pila de cosas. Sombrillas para el sol o la lluvia, minibar con 2 cervezas, 2 refrescos, un jugo y el agua saborizada esa que anda dando vueltas ahora. Quiero probar esto a qué sabe. Ay, eso está... Ya. Lo fácil que está. Espérate. Porque esto no se abre. Será adorno. Si alguien sabe cómo se abren los pomitos estos, pónganlo en los comentarios. De verdad que no hemos podido. No es mentira. Todo esto está incluido y te lo reponen diariamente si lo consumes. Tú sabes cómo somos los cubanos. Todo eso diariamente para la maleta y así nos lo llevamos para la casa. Hasta el agua. Aprovecho que entró la camarera para decirte que aquí en el The Level las camareras pasan 2 veces al día por la habitación. Por la mañana a hacer el room service y por la tarde para cambiarte las toallas de playa. También hay una caja fuerte, las toallas de playa que te dijimos, esta java que puedes llevártela para tu casa, o al menos fue lo que nosotros hicimos, que dice yo pasé mis vacaciones en Meliá. Bueno, si eres seguidor del canal, sabes que hasta ahora Meliá nos ha decepcionado mucho. Hay también calzador de zapatos, aguja e hilo por si acaso, esta pesa digital. Bueno, hay una pesa aquí, como que para matarte la autoestima. Cuando te vayas, vamos a ver con qué peso llegamos y vamos a ver con qué peso nos vamos. Comenta desde ahora, ¿quién crees que engordó más? 2 vasitos, cafetera sin café, tazas, más agua, una plancha con su tablita para planchar, 2 albornoz con el sello de Eleven para que te lo pongas después que te bañes. Sinceramente, jamás pensé ponerme una cosa de estas. Y hablando de baños, algo que nos súper encantó de esta habitación fue el baño. Por una parte está la ducha, mejor dicho, las 2 duchas, una para cada uno, y sin duda es la mejor en la que nos hemos bañado. Fuera de ella hay una secadora. Esto que estás viendo es uno de los tantos paneles de luz que hay aquí, muy moderno como puedes ver. Más vasitos, hay muchos tipos de toallas. En esta tarjeta te explican que, mira lo que está en inglés, te explican sobre la importancia del ahorro, cómo es el cambio de toallas y cosas así. El lavamanos, que al igual que las duchas, hay 2 llaves para cada uno. Así no tenemos que andar apurándonos uno al otro. Y aquí tenemos 2 jabones, servilletas y los pomitos de higiene, que también están más elegantes que los de otros hoteles. Gel de baño, champú, acondicionador y crema corporal. Que además está decirte que estos pomitos también se nos acababan diariamente para que nos los repusieran al otro día. No me mires así, que eso lo hace todo el mundo. Total, ya está pagado. Pero lo mejor del baño es esta bañadera, que creo que solo está presente en este tipo de habitación en adelante, para que la llenes de agua caliente hasta arriba, te relajes y te olvides por un rato del agitado mundo. Aunque te adelanto que habrá algo en este hotel mucho más relajante que esa bañadera. La cama está muy cómoda, las luces de atrás modernas también, con un panel táctil aquí para cambiar entre las diferentes luces y un botón para apagarlas todas.
al lado de la cama, esta tarjeta con el nombre de nuestra camarera Yaimara, ofreciéndonos sus servicios y deseándonos una feliz estancia. Esta puerta misteriosa de aquí, no sé para qué, porque al otro lado hay otra habitación y los ruidos pasan un poquito. Vaya, se sentía un televisor del otro lado. Que alguien nos explique por qué está esa puerta ahí en lugar de una pared. En esta esquina tenemos un mueble bien acogedor, perfecto para relajarte rico ahí con sus cojines apoyando los pies. El mueble es personal, pero esa palabra con Sammy no existe. Esta mesa con sillas que ni la usamos, pero bueno, ahí está. Las lámparas estas que se usan ahora. Por acá tenemos una pila de gavetas, diferentes puertos para cargar el móvil o lo que sea, y encima está el televisor, que muy útilmente, cuando lo enciendes, te abre un panel de este hotel donde puedes ver toda la información que necesites del mismo. No es táctil. Información sobre las habitaciones, un mapa detallado del hotel, los diferentes restaurantes con su especialidad. Tranqui, que te los iremos mostrando uno por uno. Algunas informaciones sobre Varadero y, muy importante, el servicio a la habitación, que cuando tocas ahí te sale un QR que cuando lo escaneas podrás ver la carta. Ahí te explican que este servicio está disponible para todo el hotel, pero solo es gratuito para el de Level. Si estás en la parte estándar, tienes que pagar 1.200 pesos por pedido, que en dólares serían 10, de acuerdo al cambio del estado, que es el que te dan en el hotel. Bueno, en la oferta de desayuno del servicio de habitación, que es de 7 a 11 de la mañana, hay desayuno continental y desayuno americano. Debajo de cada uno puedes ver la explicación de todo lo que contiene. Y de 11 de la mañana a 7 de la mañana puedes pedir ensalada, pizza, sándwich, hot dog, hamburguesa, papas fritas. Este es el número para llamar y el pedido demora aproximadamente 30 minutos desde que lo haces hasta que te lo llevan. Otra de las cosas que puedes ver en el televisor es el cronograma de las actividades que hay durante la semana, para que no te pierdas ninguna que te pueda interesar. Y por supuesto, también tienes muchos canales con programación variada. Pero obviamente, otra de las maravillas de esta habitación es la vista. La super vista que tienes desde ahí a la mejor playa del mundo. Agárrate con los comentarios. Que desde aquí también podemos ver esta piscina, que es solo para los huéspedes de este edificio, o sea, los de Level adultos. De verdad te digo que la vista desde aquí es para estar horas disfrutándola. Pero vamos a darle disfruta al cuerpo mejor, que el día está precioso y la playa espectacular. Pero antes de eso, queremos compartir algo contigo. Casi el 70% de las personas que nos ven no están suscritas al canal. Si eres uno de ellos y te gusta lo que hacemos, suscríbete ahora mismo para que nos apoyes. Es gratis. Nos entretuvimos tanto con la habitación y el tema de las fotos de Sammy que nos cogió la hora de almuerzo aquí. Así que la playa y la piscina tendrán que esperar. Bueno, fuimos a entrar al buffet con esta ropa y no me dejaron entrar. Sí, lo que sucede es que vamos a almorzar en el mismo restaurante donde desayunamos, en el Mosaico, que al ser tan lujoso no debemos ir en ropa de playa. Pero bueno, ya cambiados, estamos aquí y mira la vista que tenemos para almorzar. Pedimos un tinto para comenzar y seguimos impresionándonos con lo lindo que está este restaurante. Escaneamos el QR y entre todas las opciones que hay, pedimos como entrantes un carpaccio de pescado con vinagreta de cítricos para Sammy y una ensalada de pollo para mí. Como puedes ver, la presentación de los platos al nivel de un restaurante 5 estrellas y el sabor también estuvo muy bueno. Vamos a aclarar aquí que el restaurante es a la carta, pero tú puedes pedir todos los platos que desees sin problema alguno. También debes saber que en el menú diariamente varían algunas ofertas, pero por lo general también hay sopas, crema, guarniciones, pastas, salsas y como platos principales casi siempre hay 5 o 6 para elegir. Sammy pidió la pechuga de pollo con papas fritas y para mí los escalopines de res. Esta vez no tuvieron esa gran presentación, pero sí estuvieron muy ricos, principalmente mis escalopines, que estuvieron de maravilla y durante nuestra estancia los pedimos más de una vez. Este puré de papas lo pedimos como guarnición, pero no nos gustó. ¿Pero qué pedimos de postre? Nada, porque terminando con los principales, salimos corriendo hacia otro restaurante para ver qué otras ofertas hay y poder mostrártelas de paso. Bueno, según el mapa, cerca del lobby principal del hotel hay algo llamado The Level Lounge, que es otro restaurante al que solo tienen acceso los huéspedes de Level. Pero en este sí pueden entrar los de Level Familia. Tranqui,
que pronto veremos los buffets para los huéspedes estándar. Bueno, en este lounge, que por cierto está bastante bonito, el almuerzo es onda buffet, que aunque es cierto que no hay la cantidad de cosas que verás en el buffet normal, las cosas que hay aquí todas son muy buenas. Y tú sabes que la calidad es mejor que cantidad. Puedes ver que muchas de las ofertas están ya servidas en sus respectivos platos, para que te sirvas con facilidad. Aquí lo mismo que ya sabes, te puedes servir todo lo que quieras. También podrás encontrar aquí una buena variedad de bebidas de calidad. Como ya nosotros veníamos de otros restaurantes, nos fuimos con algo ligero y todo estuvo muy rico. Está rico, pero un poquito más finito. Los cubanos somos fanáticos al dulce de guayaba con queso y los dulces estaban riquísimos todos. Está delicioso. Hasta el boniatillo nos sorprendió. Nos gustó bastante este lounge, aunque la atención aquí nada que ver con la que nos daban en el edificio de Level Adultos. No estuvo mal, pero el personal era muy frío. Y bueno, ya satisfechos almuercísticamente, te enseñaremos uno de los bares que está al lado del lobby y que estos sí son para todos los huéspedes del hotel. Este es el Blue Bar o Bar Azul, que tiene un área interior y un área exterior con sus camas con mosquiteros, sus mesas. Ahora está vacío porque estuvo lloviendo, pero casi siempre está bastante concurrido y la vista es muy agradable. Pero es que la vista agradable aquí está por donde sea. La piscina se ve riquísima, pero esta de aquí no la disfrutaremos hoy. Aquí puedes ver uno de los snack bar del hotel. Este es para todos los huéspedes. Abre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y ahí, además de bebidas, ofertan pizzas, hamburguesas, sándwiches, hot dogs y más cosas. Y ya a partir de aquí para allá está nuestro edificio, que como te explicamos anteriormente, solo pueden pasar los de Level Adultos. Esta es la parte de afuera de ese lobby lindo que viste al principio. Ya en esta área, el ambiente del hotel es completamente diferente, porque todo es más tranquilo. Y ahora sí, finalmente, vamos a mojarnos de una vez, que aunque haya llovido, el calor sigue presente. Bueno, primero nos tomamos un rico café en el lobby. Como te dije, esta piscina también es solo para de Level Adultos. ¿Ves a las 7 personas que hay en la piscina? Eso es lo más concurrida que estuvo en todo el tiempo que estuvimos en el hotel. Detrás de la piscina está el snack bar Cape Now, donde de comer ofertan lo mismo que en el resto de los snack bars, aunque aquí podrás encontrar bebidas de mayor calidad. Pero mientras yo ya estaba listo para meterme al agua, Sammy siguió con una de sus interminables sesiones de fotos. Vaya, que me aburrí de esperarla y me metí solo, que el agua está riquísima y si espero por ella, me coge la noche. Y de nuevo empezó a llover y el día se puso feo, pero estamos en Varadero y aquí hasta la lluvia es medicinal. Está lloviendo, pero aquí estamos en la piscina, está casi vacía. Yo no me quería mojar el pelo, pero ya se mojó completo. Ya hasta que no caiga un trueno por lo menos a 1 kilómetro de aquí, vamos a disfrutar la piscina al máximo. Y estuvimos un rato pasándola bien en la piscina, pero en cuanto escampó, nos fuimos a disfrutar de lo mejor que tiene Varadero. Este caminito que estás viendo va del hotel a la playa. Hay 3 caminitos así en todo el hotel, 2 para todo tipo de huéspedes y este es solo para los de Level Adultos. Una de las diferencias es que al final de cada uno hay 2 ranchoncitos. Uno es un grill y el otro es un bar. En los de Level, obviamente, la oferta es mucho mejor. Aquí aproveché para pedir una cerveza. Conocí esta francesa. Primera vez que veo una cerveza francesa que no está mala. Lo que sí me sorprendió y me decepcionó un poco es que en todo el hotel durante nuestra estancia no vimos ni una sola cerveza Cristal, que es la nuestra de Cuba, y ahora la hay en todos lados. Vaya, no había ninguna que valiera la pena. Las otras que vimos fueron la parranda y la del venadito ese que anda por ahí, que no sirve para nada. Otra cosa que verás son 2 duchas para que te enjuagues al regresar de la playa. Y aquí está la otra diferencia. Esta parte de camas chulas, techitos y las sombrillas de adelante son solo para los de Level Adultos. Y toda aquella parte
es para el resto de los huéspedes del hotel. Desde aquí puedes ver que el edificio de Level Adultos es diferente, incluso hasta en el color. Y más adelante te mostraremos una super opción que hay allá arriba. Pero eso después, porque ahora es Playa Time. No pudimos estar mucho tiempo en la playa, porque tenemos una reservación para uno de los restaurantes especializados. Así que tuvimos que apurarnos para bañarnos, que al final uno se apura por gusto, porque la sesión de fotos no puede faltar. De tanto esperar, me dio por aprender a planchar. Miren qué linda Sammy directo al restaurante. Y tú también estás lindo. Tienes que saber que hay varios restaurantes especializados, entre ellos uno de comida cubana, otro mexicano, un italiano. La mayoría están uno al lado del otro. Hoy te mostraremos el restaurante japonés llamado Sasa Teppanyaki, donde vivimos una experiencia única. Este restaurante está muy bonito y bien ambientado al estilo japonés. Desde que nos sentamos, nos pusieron nuestra salsa soya. Javi pidió un vino blanco para él y yo un tinto para mí. El primer plato fue una variedad de sushis, que la verdad es que estaban normalitos, nada del otro mundo. Hubo uno de los 4 que nos gustó bastante, pero el resto normal. Después de eso nos pusieron una sopa china, que sí estuvo riquísima. Pero lo mejor es que en este restaurante hay un show cooking, que es eso de que el chef te va cocinando la comida delante de ti. Eso a nosotros nos encantó. Hay diferentes mesas y en cada una un chef haciendo su show. Este que nos atendió se llama Randy, muy simpático, bien preparado y se encargó de que nuestra experiencia fuera inolvidable. Damos vuelta. 1, 2, 3. ¡Hala! Pues aquí delante de nosotros nos preparó un arroz frito con huevo, pescado, cerdo, pollo, salsa teriyaki. Vaya, de los mejores que hemos probado sin duda. Este restaurante, al igual que el resto de los especializados, es para todos los huéspedes del hotel. Así que te recomendamos que lo reserves sin falta, aunque debes saber que otro de los beneficios de ser de Level es que estos tienen prioridad para cualquier tipo de reservación. Después del rico arroz frito, nos dieron el postre, que era helado y un dulce raro ahí que no nos gustó mucho. Pero nada, ahí se quedaron y nos fuimos corriendo hacia el lounge de Level que tanto nos gustó en el almuerzo. Pero cuando llegamos, nos dijeron que la cena es por reservación. Así que sin pensarlo mucho, fuimos entonces para la mesa buffet del hotel, que sé que estás loco por verla. Pero antes, si te está gustando el video, deja tu like ahora mismo para que nos apoyes. En lo que nos dirigimos al buffet, te diré que en el Hotel Internacional hay 2 mesas buffet donde dan el desayuno, almuerzo y cena. Uno más grande y el otro más pequeño. Y quedan uno al lado del otro. Empezaremos por mostrarte el más pequeño, que se llama Rumba. Y para no darte la muela con todo lo que hay, mejor míralo tú con tus propios ojos. Never thought that loving would be easy, but it's all for free. Won't cost a thing, so it's yours, worth a try. Oh, Hecha del tamañón del pargo ese. if you're down, boy, get next to me, get next to me. All that I want is to get next to you, get next to you. Not asking for much, but it feels like the 2 of us are golden, the gold you see. We'll do you good, so take a chance on me. It's magical when you are close, so get close with me. We'll do you good, 'cause I am golden, I'm golden. Hasta el gran apagano con que se hace la pasta a la rota tienen aquí. Bueno, a este le han dado duro. Get next to me, get next to me. Get next to me, get next to me. Get next to me, get next to me. Get next to you, get next to me.
dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Pues con tantas cosas ricas, no pudimos resistirnos a seguir comiendo. Vamos por el primer día nada más y creo que la pesa la vamos a reventar. Y el restaurante en general, al igual que todo en este hotel, está bastante lindo. Ahora que terminamos de comer, te vamos a mostrar el otro bar que está al lado del lobby, que es para todos los huéspedes. ¿Recuerdas que el primero se llama Blue Bar? Bueno, este es el Red Bar, bar rojo, que los dos son casi iguales, con un área interior y otra exterior con la misma decoración. Solo varía la iluminación, que en uno es azul y en el otro roja. Durante el día también se ve muy bonito el bar, pero el sol no deja que nadie se siente aquí a esa hora. Pero vamos a mostrarte otro lugar donde la vista es mejor aún. En el último piso de nuestro edificio, de Level Adultos, hay un bar llamado Capri, que también tiene un lounge con ricas ofertas para comer. Y la verdad es que este lugar tiene tremendo lujo y confort. Todas estas botellas que estás viendo son de pago, pero todas las que están encima de la barra sí están incluidas. Y ahí también hay tremendas opciones para que te des gusto. Hasta una pila de tipos de té tienen aquí. La música, los muebles, esto aquí está genial. Así que vamos a tomarnos un rico cafecito relajándonos. Pero es que además de esta área, hay un área exterior con una pila de lámparas súper chulas y asientos muy cómodos, que como llovió, los cojines están guardados. Pero la vista desde aquí, tanto del mar como del hotel, es impresionante. Aunque te adelanto que esta no es la mejor vista que disfrutaremos. Todavía falta lo mejor. Pero por muy bueno que está esto aquí arriba, está completamente vacío y por tanto vamos a seguir explorando. Aquí afuera del restaurante buffet hubo un show de música y de magia la primera noche. Cada noche hay un show diferente. Pero ¿sabes qué? Las ganas de explorar se nos quitaron rápido por la cantidad de mosquitos que había. Ojo, que esto es importante. En todo Varadero, vaya, creo que en toda Cuba, pero bueno, en todo Varadero, ahora mismo hay una pila de mosquitos. Así que no te quedes esperando que Paquito fumigue y lleva tú mismo tu mejor repelé, porque si no, vas a pasar trabajo. Por eso nos fuimos para el lobby de nuestro edificio, que ese, además de lo lindo y lujoso que es, está climatizado. Y ahí fue donde cerramos nuestra noche tomándome unas cervezas y Sammy se puso a tomar té. También probé una piña colada, que estuvo buenísima. Y así, en la comodidad de este lugar, terminamos con nuestro primer día en el Meliá Internacional. Pero tranqui, que esto está grandísimo y todavía tenemos mucho que mostrarte en los próximos días. Ah, un dato importante, por si te lo preguntas, hay wifi gratis en todo el hotel. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't. Para el desayuno de hoy, vamos a ir a la mesa buffet, que es para todos los huéspedes. Te dije que eran 2 buffets. Bueno, entraremos ahora al más grande, que se llama Mercado. Como ves, hay un área exterior con una pila de mesas y un área interior, obviamente, con muchas mesas más. Luego de muchas vueltas, escogimos esta para nosotros y veamos entonces qué tal están las ofertas. Somehow we can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free.
is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Esto nos dio gracia. Mira, por si no eres de Cuba, estos yogures, para nosotros, son oro puro. Entonces los cubanos, cuando podemos ir a un hotel, tratamos de llevarnos algunos para la casa. Tú sabes, bueno, para evitar que la gente se los llevara, ahora te los ponen abiertos. Ya viste, hay una pila de cosas para que te des gusto como mismo hicimos nosotros. Pero sinceramente, a nosotros lo que nos mata es el huevo con bacon. Y ya con eso y lo demás, estábamos súper que contentos. Definitivamente, el desayuno es la comida que más nos gusta en los hoteles. Terminando de desayunar, daremos un paseíto por el área de la piscina. Muy bonita, pero mucho mosquito. Aquí arriba hay algo que no te puedes perder. Bueno, ¿nos puede comentar más o menos su opinión sobre el hotel? Bueno, nosotros estamos encantadísimos con el hotel, hemos venido varias veces y seguiremos viniendo porque nos encanta el servicio, las habitaciones, la playa, piscina, todo. Nos encanta el hotel. Luego del paseo, pasamos por nuestro lobby favorito para tomarnos el café de la mañana, que es el mejor café del día. Y ya súper desayunados y cafeteados, estamos listos para empezar con las actividades de hoy. Bueno, casi, porque antes, ya sabes. Aquí en nuestro lobby, donde mismo hicimos el check-in, estamos haciendo ahora una reservación que nos cambiará la vida. Ya verás de qué se trata. Aprovecho que estamos aquí para decirte que otro de los beneficios de ser de Level es que durante todo el día hay un conserje para atender todas tus necesidades, como hacerte las reservaciones, llevarte a la habitación, explicarte todo, cosas así. Queríamos empezar bañándonos en la piscina, pero al ver cómo lucía la playa cuando fuimos a cambiarnos, no pudimos resistirnos. Así que, pa'l playón se ha dicho.
Súper chulo este lugar para tomarse fotos. Y bueno, a guardar el celular que no se puede mojar y corriendo de nuevo para el mar. La verdad es que la playa está como para no salir del agua en todo el día. Pero bueno, a seguir. Aquí tienes el punto náutico del hotel, donde puedes entretenerte con todo lo que tiene. Todo esto será de Cristiano Ronaldo. Pues luego de este rato mágico en la playa, nos enjuagamos. Pasamos por el ranchón de la sección estándar. Javi se tomó una cerveza y yo un agua. Esta es la otra punta del hotel, donde vamos a pasar un buen rato más adelante, que te interesará mucho. Vemos que al igual que en la playa, hay muchas personas disfrutando de la piscina. Esta es la barra de la piscina. Una parte da para el agua, para que te puedas pedir tus bebidas sin salir de ella, y la otra parte da para un espacio que tiene muchos asientos. Bueno, hasta ahora hemos llegado hoy, todo muy bien, comimos en la mesa buffet nada más que llegamos, ahora estamos disfrutando de la piscina, los tragos muy ricos, varias zonas de entretenimiento, recién empiezan las actividades y bueno, creo que la vamos a pasar bastante bien. La zona de la playa está bastante limpia, hay bastantes actividades didácticas también en la playa que pueden utilizar y las habitaciones ahorita las vamos a ver y esperemos que cumplan con las expectativas. ¿Es la primera vez que viene aquí a la Internacional aquí? Sí. Es la primera vez que venimos. Hemos disfrutado de otros hoteles en Varadero y comparando la calidad creo que es más o menos aceptable. Entramos como a 5 hoteles más o menos antes de entrar a este y el mejor servicio que nos ha dado ha sido aquí, la verdad. Pero esta parte superior de la piscina es solo para los huéspedes de Level, ya sea adultos o familia. Ahí arriba hay otra barra y varias mesas y sillas con mejor confort. Las ofertas obviamente también son mejores. Y al igual que todos los lugares de Level, mucho más vacío y tranquilo que los demás. Bueno, ahora sí vamos a disfrutar un rato en nuestra piscina, literalmente nuestra, porque no había nadie bañándose en ella. Esta piscina también tiene una especie de jacuzzi con sus chorros y sus asientos súper genial para relajar ahí. Pedimos 2 mojitos en la barra, que por cierto estaban malísimos, pero bueno, estábamos tan a gusto y relajados que ni caso le hicimos. Vamos a mostrarte nuevas opciones para el almuerzo, pero como íbamos antes de que abriera, nos sentamos un rato en esta silla de nuestra área de Level para hacer tiempo. Déjame decirte que esta es una de las sillas o sofá o cama o como se llame, más cómoda en la que hemos estado. Así que aprovechamos para disfrutar de una cerveza y una michelada. La michelada, a pesar de que no era con salsa inglesa, porque no había en ese momento, estuvo riquísima. Tan rica que pedimos otra para el camino hacia el almuerzo, que rumbo hacia allá vimos que había un show, que resulta ser que el sábado es el Q&A en el hotel y ese show daba comienzo a ese espectáculo en el almuerzo. Para verlo mejor, subimos a la parte superior de la piscina, aprovechando nuestra condición de The Level, que dicho sea de paso, la vista desde ahí literalmente es privilegiada. Por si no te diste cuenta antes, aquí atrás hay una piscina para niños que está espectacular, porque tiene un banquito con canal y con tobogán de agua que a los niños se la pasan súper bien ahí. Además tiene una palmita con cascada de agua y es que nos dimos cuenta que este hotel tiene muchas opciones para los niños, porque en la tarde también hacían otras actividades para ellos, además de que detrás de esa parte de la piscina hay un pequeño parque para que jueguen. También en el hotel hay una guardería con servicio de niñera, pero ya eso es de pago. Pero hay otra opción para los niños y los que no son niños, que también está de maravilla. Pero eso después, porque ahora vamos a apurarnos, que ya empezó el almuerzo. Y al ser el Q&A, hoy, además del buffet y todo lo demás, preparan toda esta área para que puedas disfrutar de un almuerzo bien cubano, con exhibición de autos, música en vivo, pero lo más importante, la comida. Un puerquito asado que se ve riquísimo, otras carnes al carbón también. Aquí tenemos los panes con lechón que tanto nos gusta a los cubanos. También hay chicharrones, diferentes tipos de arroces, que con nosotros los arroces son por gusto. Si hay algo que no vamos a comer en el hotel, es arroz. Ropa vieja, más chicharrones, pollo, salchicha, hamburguesa, cerdo. Vaya, tremenda comida cubana. Cogimos una mesita de estas para disfrutarla y menos mal que llegamos rápido,
porque al momento ya la cola estaba como tú sabes. Aquí solo nos comimos un pan con lechón y algunos chicharrones, porque nuestro almuerzo cubano principal será en este restaurante que está justo al lado y que te mostraremos ahora. Este restaurante se llama El Criollo y casualmente se especializa en comida cubana, pero es solo para los huéspedes de Level. Tiene un área interior que está muy bonita y es climatizada, pero como el ambiente aquí afuera está tan alegre, vamos a escoger esta mesa de aquí. Este restaurante es a la carta, así que escaneamos el QR y vimos las ofertas disponibles. Sammy pidió un ajiaco cubano y yo una crema de calabaza. El ajiaco estuvo riquísimo y la crema de calabaza estuvo buena, pero nada que ver con las que hemos probado últimamente en La Habana. Como plato principal, entre las diferentes opciones de ese día, Sammy pidió el bistec de cerdo para ella con calabaza y yo pedí para mí la riñonada de res con vegetales. Ambos platos estuvieron bastante buenos. También pedimos una ración de papas fritas, que nunca está de más. Y al ritmo de la buena música y la vibra del día cubano, disfrutamos de nuestro rico almuerzo ahí. Pero de postre no pedimos nada, porque a esa hora fuimos para el restaurante Mosaico de nuestro edificio, porque nos gustaron tanto los escalopines del día anterior que quisimos repetirlo. Nos dimos cuenta que afuera de los restaurantes que son a la carta, tienen el menú de la comida que están ofertando, porque a veces hay cambios que no se registran en el menú del QR. Pues nada, nueva mesa, nueva cerveza, una malta para Sammy, hasta malta había. Como ya veníamos algo llenos, pedimos un solo entrante para compartir, el perlán de pescado. Venían con limón y con una salsa rica y todo junto. Ha sido una combinación muy sabrosa. Como principales, ya sabes, los ricos escalopines de res para Sammy, acompañados con papas fritas. Y para variar, yo pedí la rueda de salmón con papas fritas también. Los dos platos muy ricos, pero te adelanto que los mejores platos de este restaurante no los hemos probado todavía. Mira, terminamos tan llenos que ni espacio dejamos para el postre. Pero lo que sí no podía faltar es el café para activarnos nuevamente. En lo que reposamos nuestra comida, aprovecharemos para mostrarte la vista durante el día desde el bar Capri al que subimos en la noche anterior. Definitivamente, esto aquí es un paraíso. Pues nada, nos pasamos toda la tarde bañándonos en la playa. Para la cena de hoy, reservamos en otro de los restaurantes especializados. Esta vez en el restaurante italiano llamado Casa Nostra. Aquí tienes el menú en los diferentes idiomas. Y la verdad es que el restaurante está bonito, pero a diferencia del día anterior, hoy nuestra experiencia no será buena. Llegamos y nos tomamos un vino tinto, pero a partir de ahí se demoraron una eternidad en tomarnos el pedido. Llevamos 20 minutos aquí y no nos atienden, ya estamos a punto de irnos aquí, porque al final en el restaurante de nosotros tenemos buenas ofertas. Simplemente queríamos venir a este para probar las pizzas y mostrárselos a ustedes, pero tanto rato aquí y no nos atienden, la verdad que estamos desesperados. 40 minutos después nos tomaron el pedido, nos quedamos por ustedes. De entrante, yo pedí para mí el carpaccio de res y Javi la brusqueta. Bueno, la brusquetica. Vamos a admitir que las dos cosas estuvieron muy ricas, nos gustaron mucho. Lo que pasa es que de tanto esperar, estábamos un poco renuentes a disfrutarlas. Tú sabes cómo es eso. Luego de 3 copas de vino más, llegaron nuestras pizzas, que los dos pedimos la pizza diábola, que en este caso es con albahaca, pollo, bacon. Yo la pedí sin pollo para mí. Y también pedimos una lasaña boloñesa para compartir. Luego de probar, reprobar y comprobar bien, podemos decirte que tanto la pizza como la lasaña estuvieron buenas, pero muy lejos de compensar la larga espera que tuvimos que hacer por los platos. Pero lo que sí estuvo lejos de decepcionarnos fue nuestro restaurante Mosaico, que gracias a que cierra más tarde que los demás, llegamos a tiempo para comer ahí y sanar las heridas de la larga espera. Nos dimos cuenta que si el restaurante es lindo de día, de noche luce mucho más lujoso por la genial iluminación que tiene. Nos detuvimos a analizar la carta y notamos 2 platos interesantes que pedimos. La langosta termidor en salsa bechamel con queso gratinado, que la pedí para mí, y Sammy pidió el entrecot de res con salsa de mi-glace. Y te diré que los 2 platos estuvieron exquisitos, pero sobre todo el entrecot de Sammy. Definitivamente,
Este restaurante está a otro nivel. Fíjate que para los postres, que no lo habíamos presenciado aún, te traen una muestra de los que tienen y así tú escoges los que quieras. Había arroz con leche, pasteles, frutas, pero nos decidimos por el soufflé de chocolate, que nos explicaron que demoraba unos 10 minutos en prepararse. Pero déjame decirte que esta vez sí valió la pena la espera, porque eso estaba para chuparse los dedos. Pero también pedimos el cheesecake, que estuvo súper rico. No sé si te fijaste que el vestido súper lindo de Sammy combina perfecto con los bailes del restaurante. Ahora vamos a mostrarte 2 bares nocturnos que están en el piso 10 del hotel y que son para todos los huéspedes. El primero es el Cosmopolitan Bar, que los únicos que no pueden entrar son los niños. Al igual que los bares de la parte de abajo del hotel, estos de aquí arriba tienen la particularidad de que uno es rojo y el otro azul. No sé si será la idea, pero si me preguntas, parece que estoy dentro de una nave espacial. Aquí la música es más relajada y pedí un sambuca. Pero terminando con mi trago, vamos al siguiente bar que está al final de este pasillo. Este se llama el Space Bar y aquí la música es más bien onda a discoteca. Los 2 bares estos son climatizados. Los encontramos bastante buenos para pasar la noche. Además de que los 2 tienen una terraza exterior por si quieres estar al aire libre y en un ambiente más tranquilo. Pero llegó el tercer día y aquí verás algo que, como te dijimos, no te puedes perder, porque será una experiencia única. Vamos a saltarnos rápido la parte donde desayunamos en el Mosaico, las mismas cosas ricas que ya te mostramos y nos encantaron. Nuestro hermoso paseo en la mañana por la orilla de la playa, nuestra cerveza en el ranchón de Level, donde con el fresco que había, pasamos un rato agradable. Nuestro almuerzo en el lounge de Level, que te mostramos anteriormente, y vamos a llegar a las 2:40 de la tarde, hora en que tenemos nuestra reservación en el YHI Spa, que está ubicado en el último piso del hotel. Te cuento, en el spa se brindan muchos servicios de masaje, entre otras cosas. Una de esas cosas es la que disfrutaremos nosotros y que nos marcará. Desde que llegamos arriba, todo muy lujoso. La decoración genial, la música también es esta onda asiática de meditación y desde un inicio, la atención de maravilla. Bueno, la experiencia que disfrutaremos aquí es el circuito hidrotermal, que consiste en una hora de duración con acceso a diferentes espacios súper relajantes, como son el sauna, que nada más que le diga la temperatura va de 60 a 80 grados, ni seguí leyendo. ¿Qué sauna de qué? Si nosotros vivimos en uno. Justo al lado está el cuarto de vapor, que no sé cuál será la diferencia, pero me suena a pasar tremendo perro calor igual. Así que, descartado. Nosotros nos quedamos con las otras opciones, porque afuera hay 2 jacuzzis, jacuzzi de verdad, con su agua caliente y su pila de chorros con burbujas. Normal, que la sensación ahí dentro es maravillosa. Pero increíblemente, donde menos tiempo pasamos fue en el jacuzzi, porque entre ambos jacuzzis hay 3 piscinas, una de agua caliente, una de agua tibia y la otra de agua fría. Y las 3 son infinitas, y desde allí tienes la mejor vista de todo el hotel. Empezamos por la de agua caliente. Mira, caliente, ¿eh? Al principio, cuando metí el pie, pensé que no podía, pero poco a poco me metí completo y el cuerpo se fue aclimatizando. A Sammy no le hizo mucha gracia, porque tiene menos tolerancia al calor que yo, y a los pocos minutos se fue para el jacuzzi. Pero yo, por mucho que me gustó, también tuve que salir, porque empecé a dorarme y coger tremendo olor a Javi frito. Así que nos pasamos para la de agua tibia, y ahí sí encontramos el paraíso, súper relajados entre la temperatura, la música y la vista, que con el hotel delante y el mar al fondo, la relajación estaba full. Fíjate que la hora se nos fue volando de lo bien que nos sentíamos. Obviamente, es una experiencia que deseamos repetir algún día. Aquí tienen los precios de todos los servicios que brindan en el spa. Como ves, hay una gran cantidad. El precio del circuito que hicimos es de 3.600 pesos. En dólares, al cambio del hotel, serían 30. Pero si eres de Level como nosotros, es gratis. Por si te lo preguntas, en el hotel tienes una cadeca, que es el lugar donde puedes cambiar dinero o meterlo en una tarjeta que ellos te dan para poder acceder a los servicios de pago. Justo al lado de la cadeca está el gimnasio, que está bastante bueno y también tiene un entrenador a tu disposición. Pero te dije que había otra opción muy buena para los niños y los no tan niños. Y es que detrás del área infantil hay una heladería,
que vamos a dirigirnos a ella por toda la piscina principal del hotel, que a estas alturas todavía no nos habíamos metido en ella. Ya estamos aquí. La heladería se llama Fragola, como los Fraggle Rock. Abre de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y dentro hay tremenda variedad de helados y dulces, que sobre todo, los helados están riquísimos. Nosotros probamos el de maní con sirope de chocolate y nos encantó. Vaya, nos sorprendió que la heladería casi siempre estaba vacía. Pero al lado de la heladería hay otro snack bar que es el principal del hotel y está abierto a las 24 horas. Ahí tienes todas las opciones que te mencionamos anteriormente. Esa noche fuimos a cenar a nuestro restaurante favorito, Mosaico, donde hubo nuevas opciones en el menú, como por ejemplo la pierna de cerdo como entrante, que estuvo espectacular. Pero como Sammy no podía irse sin hacer de las suyas, pidió la ensalada de pulpo como entrante, porque ella sigue diciendo y repitiendo que a ella le gusta el pulpo. Vaya, le gusta tanto que lo dejó completo. Como plato principal, repetimos el entrecot, y para variar, Javi pidió la pierna de cerdo con champiñones, que al igual que todo en este restaurante, le encantó. De postre, pedimos un brownie, y no pudo faltar nuevamente el soufflé. El resto de la noche la pasamos en el Bar Capri de nuestro edificio, bebiendo ron, michelada y disfrutando el fresco tan rico y la vista que hay en esa terraza. Pero llegó la hora de la verdad. Vamos a pesarnos antes de irnos y ver cuánto subimos y quién engordó más. Cuando llegamos, Sammy pesaba 57,9 kilogramos y al terminar nuestra estancia pesó 59,7 kilogramos. O sea, casi subió 2 kilogramos o 4 libras. Y yo pesé cuando llegamos 83,8 kilogramos y al terminar pesé 84,6 kilogramos. O sea, subí menos de 1 kilogramo. Así que Sammy subió más del doble que yo. Entonces, Piquete, es cierto que el video ha estado bastante largo, pero como viste, es que el hotel tiene tantas instalaciones, ofertas y cosas que debes saber que no quisimos dejar nada afuera, porque en caso de que tengas pensado venir a hospedarte, imagino que te ha gustado conocer todo con detalle. Ahora, vamos a darte nuestra opinión personal, de acuerdo a nuestra experiencia y de acuerdo a los precios. Nosotros hemos tenido la suerte de poder visitar ya unos cuantos hoteles de Varadero en los últimos años y así poder hacer una comparación bastante precisa. Bueno, primero te diremos que con respecto a las cucarachas, nosotros no vimos ninguna, pero hubo clientes que sí lo hicieron. Bueno, ¿qué tal te ha parecido el hotel? Bueno, el hotel me ha parecido bueno. Hay diferencia siempre en cuanto del level a los huéspedes normales del hotel en cuanto a muchísimas cosas. Por ejemplo, el buffet está bastante surtido, pero cuando vas, por ejemplo, a un restaurante del level, como que hay una diferencia de la comida, pero súper abismal. ¿No te encontraste ninguna cucaracha en tu estadía? Una real, sí. ¿Encontraste cucaracha? Sí. Pero, a ver, no es algo que te espante, pero para un restaurante está mal. ¿En el buffet? El buffet. Ahora mismo, el Hotel Internacional, en la página oficial de Meliá, que fue por donde se hizo nuestra reservación, el costo por noche para 2 adultos en la habitación clásica, que es la más económica, es de $236. Vamos a olvidarnos de este descuento que sale, que no sé por qué será, pero no es el precio oficial. Y una habitación clásica en otros hoteles de Meliá, como por ejemplo en Las Antillas o el Sol Varadero Beach, cuesta $104 y $115 la noche respectivamente. Estamos hablando de una diferencia de precio de más del doble. ¿Vale la pena? Bueno, nosotros te diremos que de acuerdo a nuestra experiencia y la que te hemos mostrado en el canal, el Internacional es lo mejor que hemos visto por mucho. Más confort, más variedad de ofertas, de comida, de instalaciones, la piscina de las mejores en las que hemos estado. Fíjate si el hotel es grande, que estaba totalmente lleno y así y todo, la gente estaba bastante dispersa. En otros hoteles, si llegan a estar totalmente llenos, ya tú sabes. Ahora, de acuerdo a la comparación de la habitación clásica con un set de level, la habitación de level familia cuesta $300 la noche para 2 personas. Casi $70 de diferencia. Y la habitación en la que estuvimos, que es la Junior Suite Vistamar de level solo adultos, cuesta ahora mismo $460 la noche para 2 personas, que sería $160 de diferencia con respecto a la de level familia y casi el doble con respecto a la habitación clásica del Internacional.
Pero te vamos a ser sinceros, nosotros pudimos disfrutar de esta gran experiencia gracias a una persona de buen corazón que quiso que tuviésemos la oportunidad de hacerlo, y fue esa persona quien nos regaló estos 3 días en el hotel. Y como te dije al inicio, respecto a la expectativa y la realidad, la verdad es que la realidad superó las expectativas, porque según lo que conocíamos, jamás pensamos que esta experiencia del The Level Adultos fuese a impresionarnos tanto. Y es que, por muy bueno que encontramos el hotel de manera general, al ser The Level Adultos, la verdad es que vivimos una experiencia a un nivel superior, como debe ser para el precio que tiene. Así que ya sabes, la decisión final la tomas tú de acuerdo a tu criterio. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y ahora mira este video, que seguro te gustará.